Primero que nada, me gustaría recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitter y todo eso que está abajo en la descripción. También pues pueden suscribirse al canal si ven este video y les parece que es un contenido que vale la pena ver. Entonces sí, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, hoy de lo que vamos a estar hablando, como pudieron haber visto en el título, vamos a seguir con la serie de Misterios de la Humanidad con la que comenzamos hace ya un tiempo. Hoy vamos a ir con Stonehenge y ese es un misterio como un poquito más diferente de los que hemos tenido en previos episodios. Stonehenge es un sitio turístico hiper popular que ya probablemente todos conocen, que está en Inglaterra, al sur de Inglaterra, en las planicies de Salisbury. Es un sitio que pues data su inicio, su construcción del periodo neolítico, es decir, alrededor del año 3100 antes de la era común, y terminó su construcción, al menos hasta donde sabemos, en la era de bronce, en el año de 1520, también antes de la era común. Inició siendo una estructura, un círculo de alrededor de 110 metros de diámetro, con unos 56 más o menos postes de madera. Originalmente se usó madera y piedra. La parte más impresionante de su construcción inicial son estas grandes piedras que son como el principal atractivo de la zona, que son estas grandes piedras que pesan alrededor de 4 toneladas procedentes de Gales, es decir, alrededor de 300 kilómetros de distancia. Y creo que ahí ya pueden darse un poquito de cuenta de por dónde va el misterio de este sitio. La última modificación del sitio que tenemos es la fecha que dije anteriormente, 1520 antes de la era común, que en ese momento se hicieron unas fosas llamadas fosas Y y fosas Z, que son simplemente agujeros hechos en un círculo pues alrededor del sitio. Esto se cree que era para una próxima modificación, para erigir nuevas columnas o nuevos dólmenes. Pero al final de cuentas no se hizo nada, no hay evidencia que en esos agujeros haya habido madera o piedra o ninguna cosa. Y aquí es donde viene la parte de misterio. A diferencia de los misterios anteriores, Stonehenge es algo que podemos ver, o sea, no me sorprendería que alguno de ustedes ya haya visitado este sitio. No es ningún misterio de si existe o no, porque claramente existe. El misterio que rodea un poquito a Stonehenge son dos cosas. Primero que nada, ¿cómo? Segundo que nada, ¿para qué? Primero, en la parte de cómo es lo que mencioné anteriormente. O sea, son piedras increíblemente grandes, como digo, son de 4 toneladas y tuvieron que haber sido movidas por 300 kilómetros. Eso es mucha distancia. O sea, actualmente puede que no sea exagerado, pero en esa época era mucho, y con algo tan pesado es algo realmente impresionante que se haya podido mover esto. Y también da una pregunta: ¿para qué tanto esfuerzo de mover algo tan pesado por una distancia tan larga? ¿Qué hay de especial en Stonehenge? Pero también la pregunta de la forma, también no solo la forma en que se llevaron los materiales, sino la forma del monumento en sí. Los dólmenes no son absolutamente nada raros, principalmente en Europa del Mediterráneo. Son algo increíblemente comunes, los dólmenes siendo estas construcciones que son constituidas por dos pilares y una piedra en horizontal sobre ellas. Están regadas por toda Europa y en algunas otras partes del mundo como Corea, por lo que no son raros. Lo que es un poquito menos común de Stonehenge es la disposición, y que son círculos y que no es solo un dolmen, sino que son varios y no seguidos como para hacer un puente, que es también una forma común de hacerlo, sino en círculo, que es algo un poco
no tan común en el resto de Europa. Y eso lleva un poquito a la siguiente pregunta: ¿para qué? ¿Qué tiene Stonehenge de especial? Primero que nada, en una de sus, como en algún momento de su creación, creo que al mero inicio, estaba dispuesto para que coincidiera, que es como lo especial del sitio, que coincidiera la salida del sol en medio del verano por un lado, que coincidiera perfectamente, y la caída del sol que coincidiera también durante la mitad del invierno o a la mitad del invierno. Entonces ahí podemos ver que puede que haya tenido algún tipo de relación con el cosmos, como con algún tipo de energía celestial, o simplemente puede que haya sido una coincidencia, o que pues sí querían que coincidiera, pero no específicamente por cosas celestiales, sino simplemente por cosas científicas o algo por el estilo. Una de sus funciones que sí podemos ver y que sí hay evidencias claras que para eso sirvió al menos en algún momento, es para el entierro de personas. O sea, hay evidencia y hay cuerpos que se han encontrado ahí que evidencian que sí, efectivamente es como algún tipo de cementerio, que fue en algún momento de su historia algún tipo de cementerio. No queda claro si era específicamente como un cementerio general donde fuera la gente a enterrar a sus muertos, o si era simplemente pues personas que en el sitio eran importantes o en la región eran importantes y las enterraron ahí, o si simplemente murieron ahí y decidieron hacerlas parte del monumento. Pero sí hay clara evidencia de cremación y de entierro de las personas. Aparte, los dólmenes alrededor de Europa han sido, bueno, su función ha estado bastante relacionada con el entierro de muertos, de difuntos, y aparte con la veneración de la diosa de la fertilidad. En este caso no hay muchas evidencias que tengan que ver con esta segunda parte, con esta deidad, pero sí pues al menos los entierros, como los entierros más famosos, que está primero el arquero de Amesbury. Ese creía que me lo sabía, pero se me olvidó en el último momento, que también es llamado como el rey de Stonehenge, porque es la persona que se ha encontrado enterrada con más posesiones o con cosas más caras encima, que ya sabemos también por la serie de vikingos que tenemos en el canal, que usualmente en las culturas antiguas se entierra a las personas con ya sea cosas relacionadas a su profesión. Por esto el arquero de Amesbury es porque tenía cabezas de flecha, y también dependiendo de su estatus social, pues con sus joyas y todo eso, eso nos da una clara idea de su posición en la jerarquía. Se le conoce como el rey de Stonehenge, y pues lo curioso de él es que no es originario de la región, sino que los estudios que se le hicieron dieron que él de hecho provenía de la región de los Alpes, es decir, no era originario de ahí, sino que llegó ahí eventualmente. Otros que también son más o menos arqueros son los de Bowsbury, que es no solo una persona, sino que es una como familia, se podría decir, que pues son unos adultos y unos niños también enterrados por ahí, que también se les llama arqueros o bowmen por las cabezas de flecha igualmente que se encontraron en sus sepulturas. La diferencia de estos es que no tenían cosas tan caras como el rey, sino que simplemente eran muchos, y cuando se hizo el mismo estudio que al rey para ver de dónde provenían, ellos sí provenían de la región al menos un poquito más cercana, pero venían de Gales, no eran específicamente de Salisbury, sino que venían de Gales, y por la fecha en la que potencialmente murieron y se les enterraron, da la idea de que esa familia o ese grupo de individuos llegó de Gales acompañando a las piedras que eventualmente conformaron el sitio de Stonehenge, por lo que eso está muy interesante para pues conocer más o menos la dinámica de cómo movieron las piedras, porque era un grupo, habían niños también, y ellos acompañaron la piedra, si no es que ellos la movieron o ellos ayudaron a moverla.
El tercer y más sorprendente entierro que hay por ahí que voy a mencionar es el que se le conoce como el niño del collar de ámbar. Evidentemente, con ese nombre podemos saber que lo encontraron con un collar de ámbar. El resto de su tumba no parece tener tantas riquezas como alguien como el rey, pero por el collar evidentemente podemos saber que era una persona importante, era un niño importante. El ámbar es una piedra preciosa que se encuentra en la zona nórdica, entonces algo un poquito alejado de la zona en la que se encontró el collar. Y lo más sorprendente de todo es que el niño no era de esa zona nórdica, el niño era del sur, del Mediterráneo. Y por la edad, que si no estoy mal tenía alrededor de 15 años, tiene que haber una explicación de por qué un niño de 15 años hizo un trayecto del Mediterráneo a Inglaterra y pues por qué relación tiene ese collar de ámbar. Lo que se cree es que en Stonehenge también era un sitio de curación, no solo era un lugar donde enterrar gente, sino era un sitio de curación, como un lugar mágico en el que pues se mejoraba el espíritu o las heridas sanaban mejor. Entonces se cree que este niño pues nació con alguna condición o sufrió algún accidente durante su niñez y pues por ser de la clase élite decidieron que valía la pena hacer todo el trayecto hasta Salisbury para llegar a Stonehenge y ahí pues ver de mejorarse y pues gozar de este lugar mágico de sanación. Evidentemente no funcionó, pero puede que esa sea la razón por la que se haya encontrado ahí el niño con el collar de ámbar. Y esa es más o menos la pregunta más importante o la que más se hace en torno a Stonehenge. Es sorprendente porque cuando estaba leyendo los artículos me esperaba que se enfocaran más en el misterio de cómo lo construyeron, pero no es eso lo que les interesa mucho. Sí se menciona como un dato extraño, como cómo movieron todo y por qué lo dispusieron así, pero el objeto de curiosidad es principalmente qué función tenía realmente este sitio. Si tenía, como dije, solo como un panteón, solo como un lugar donde enterrar gente, o si un lugar mágico celestial, o si un lugar para sanación, o si otras cosas. Tenemos que tener en cuenta que el sitio estuvo en vigencia, por decirlo de alguna forma, o en visita constante por 1500 años. Eso es mucho tiempo, o sea, aquí casi que ni 50 años pasan las cosas sin cambiar de función. 1500 años es mucho tiempo para que un sitio tenga solo una función, por lo que eso es más o menos el misterio que rodea Stonehenge. ¿Qué fue realmente? ¿Cuál fue su importancia? ¿Qué hizo que esta persona tan acaudalada, tan de élite de los Alpes haya decidido viajar, que este niño del Mediterráneo haya decidido viajar para llegar allá? Deja un montón de dudas. Entonces nada, déjenme abajo en los comentarios sus teorías de qué puede tener Stonehenge, qué puede haber de especial y qué hizo que estas personas fueran para allá. Pueden dejármelo abajo en los comentarios, también pueden ver en la cajita de descripción un poquito arriba de los comentarios las fuentes, todos, pues ahí les voy a dejar los links a la información que usé para hacer este video. Al final de cuentas pues no sé nada, por eso es que dejo los links, por eso es que dejo mis fuentes para que ustedes puedan ir a revisar y ustedes juzgar si lo que estoy diciendo es verdadero o no. Pero bueno, también recordatorio final de pues que me pueden ir a seguir a mis redes sociales, Instagram, Twitter, pueden seguirme aquí en el canal, suscribirse por si quieren ver más videos, si creen que este valió la pena. Pero nada, hasta la siguiente.